Bienvenidos en este nuevo video que tenemos en mi canal de J. Pulido Consultores. Básicamente en esta ocasión lo que vamos a referir un poquito es el tema del piso de protección social, ¿de acuerdo? El piso de protección social está creado para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo, ya seas un trabajador dependiente o ya sea un independiente, cuyos ingresos en el mes estén por debajo del salario mínimo, podrán ser parte del piso de protección social. Como su nombre lo indica, básicamente es la base mínima de protección que podríamos tener si nuestros ingresos son menores a un salario mínimo. Es importante tener en consideración este tema, dado que hace poquito la Corte Constitucional, en su sentencia C-276, declaró inexequible, es decir, no es válido ya el marco jurídico del piso de protección social. ¿Listo? Pero lo que hay que tener en consideración que aunque fue declarada inexequible el piso de protección social, la norma que establece el piso de protección social, que fue la ley 1955 en su artículo 193, ¿de acuerdo? Por aquí lo tenemos, si entramos a la ley, vemos el artículo 193, tenemos el piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo. Ya la sentencia la declara inexequible con efecto diferido. ¿Qué quiere decir eso? En su parte resolutiva la sentencia establece que declara inexequible la norma del piso de protección social, pero surtirá efecto la inexequibilidad a partir del 20 de junio del 2023. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente es similar a lo que se estableció con el artículo 244 de la misma ley, en donde se dice que no es válida la norma porque está dentro de una ley que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y en el Plan Nacional de Desarrollo no hay mucho sentido que esté inmerso el piso de protección social. ¿De acuerdo? Así se lo declara la Corte Constitucional. Entonces está diciendo, oh pilas, señores Congreso, necesitamos que generes el marco jurídico aparte específicamente para este tema del piso de protección social y tendrás plazo hasta el 20 de junio de 2023. Quiere decir que el piso de protección social continúa vigente hoy en día. Hoy que se está haciendo el video, continúa vigente el piso de protección social. ¿De acuerdo? Y si el Congreso no legisla y no constituye la nueva normatividad, el nuevo marco normativo del piso de protección social, vamos a llamarlo PPS, en adelante, si no lo constituye, cuando lleguemos al 21 de junio de 2023, ¿qué va a pasar? Nos quedamos sin PPS. Por tal motivo, todos los aportes y todo lo demás, el que quiera ser parte del piso mínimo de protección social, pues básicamente no tendría sustento jurídico y no habría sistema como tal de piso de protección social. ¿Listo? Pero hoy en día, aunque está declarado inexequible, hoy en día continúa en operación. ¿Listo? Vamos a ver algunas connotaciones dentro de lo más relevante que hay que tener en consideración para el piso de protección social, porque ellos ya están en operación y se debería tener en consideración para los empleadores que tengan trabajadores con un devengo menor al salario mínimo mensual vigente o que tengan contratistas con cuentas de cobro por debajo de un salario mínimo. Mucho cuidado con esto. Todos los links que vamos a ver van a quedar en la descripción del video. Arrancamos entonces con los lineamientos básicos del piso, que es la última resolución 2421, que esa salió en diciembre de 2020, pero antes de esa, nosotros publicamos lo que fue todo lo que es el marco o el contexto como tal del piso o del PPS. ¿Listo? Básicamente, la norma base, como dijimos inicialmente, es el artículo 193 de la ley 1955, que establece el piso y hacia quién está dirigido como tal. Y el decreto 1174 de agosto del 2020 establece los primeros lineamientos o reglamentación para el piso, para el PPS. ¿Listo? Lo primero que hay que tener en consideración es que no es un tema nuevo, es un tema que ya se viene trabajando hace mucho tiempo atrás, desde la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y que Colombia ha venido implementando poco a poco, pues siendo parte de esos lineamientos internacionales. ¿Listo? Los lineamientos internacionales dicen que lo mínimo que se debe tener en consideración para un ser humano, para una persona como tal, son la atención esencial de salud, que hoy en día pues Colombia tiene lo que es el régimen subsidiado para aquellos que no ganan menos de un salario mínimo o no tienen ingresos o capacidad de pago, ¿cierto? La OIT habla también de la seguridad básica del ingreso para los niños, aseguramiento de la educación, de la alimentación y demás, pues que Colombia de una u otra forma está trabajando en ello. Ya también habla la OIT del aseguramiento de un ingreso básico
para aquellas personas con edad productiva, con edad activa productiva, o sea, que tienen edad para estar trabajando actualmente. En eso también está trabajando Colombia. Por ejemplo, tenemos lo que es el seguro de desempleo. De pronto lo hemos escuchado, que las cajas de compensación cuando una persona queda desempleada puede acceder a ese subsidio y la caja le otorga ese beneficio durante 6 meses con protección de seguro social, le da unos cursos y demás. O sea, Colombia ya viene trabajando desde tiempo atrás en ello. Y también la OIT habla de la seguridad básica de ingreso para adultos mayores. También se viene trabajando eso, que hoy en día aquí en Colombia se llama como los BEPS, beneficios económicos periódicos. No sé si de pronto hemos escuchado que eso lo maneja Colpensiones, que aquella persona que no alcanza tener lo necesario, las condiciones, las semanas cotizadas, por ejemplo, en Colpensiones, puede pasar el capital al modo o al sistema de los BEPS. En ese sistema de los BEPS, pues adquiere una mesada o un ingreso, perdón, un ingreso periódico, ¿de acuerdo? Pero que no es lo mismo que la pensión, tratando de garantizar o asegurar lo básico del ingreso para los adultos mayores. En otras palabras, aunque eso ya es a nivel internacional, eso es antiguo, Colombia ya viene poco a poco trabajando en ello y consolida el sistema como tal de lo básico, de lo mínimo, de lo del piso de protección social, lo consolida dentro de estos lineamientos, ¿vale? ¿Qué tenemos dentro del piso de protección social? Básicamente, como decía, el régimen subsidiado del sistema de salud, tenemos los beneficios económicos periódicos de Colpensiones y se incluye lo que es un seguro inclusivo. ¿De acuerdo? Lo que trata de hacer el seguro inclusivo básicamente es cubrir esos riesgos de la actividad laboral o enfermedades profesionales que cubriría el BEPS, ¿de acuerdo? Algo similar a la ARL, pero no es lo mismo que la ARL, sus connotaciones son muy diferenciales. Otro punto importante a tener en consideración es la afiliación o vinculación. Hay unos obligatorios que se tienen que vincular al PPS y otros voluntarios. Los obligatorios son aquella persona natural que tenga contrato, ya sea de trabajo o de prestación de servicios, que sus ingresos en el mes sean menores a un salario mínimo, obligatoriamente tendrían que afiliarse al PPS. Quien tiene la obligación, el proceso de afiliar o vincular al piso de protección social es el empleador o contratante, no la persona. Cuando hablamos de personas obligadas, recuerden, contrato de trabajo, prestación de servicios o de trabajo. Los voluntarios que se pueden afiliar voluntariamente es aquella persona que no tiene ningún tipo de contrato, de acuerdo, es conocido como independiente por cuenta propia, el comerciante, de pronto la persona que vende las arepitas, ¿cierto? Que tiene el puesto de su tiendita en su casa y demás, que gana unos ingresos por debajo del salario mínimo, que pues totalmente válido, sigue tranquila con salario mínimo, pues esos son sus ingresos, podrá ser voluntario, afiliado, partícipe del piso de protección social, ¿de acuerdo? Para adquirir lo que es el seguro inclusivo, lo que es los beneficios por los BEPS de Colpensiones, que cuando llega a cierta edad, pues leen su beneficio económico periódico, ya como tal. Cuando se es voluntario, como no hay un contrato, no hay un empleador ni contratante, entonces la personita queda obligada a hacer todo su proceso de vinculación y todo su proceso de aportes. Cuando es un afiliado obligatorio, porque hay un contrato, el que está obligado a hacer el proceso de afiliación y los aportes es el empleador o el contratante. ¿De acuerdo? Esa persona, el empleador contratante, es la que tiene que hacer afiliarse a sí mismo y afiliar las personas que estén dentro del PPS. ¿Listo? Esa es su obligación como tal. Y aparte de eso, el valor del aporte como en sí es el 15% del ingreso de la persona. Si es un contrato de trabajo y le pago como salario 500,000 pesos, pues el 15% adicional tendré que aportar como empleador. Si es una cuenta de cobro y la cuenta de cobro es de 500 pesos, el contratante tendrá que sumarle 15% para hacer los aportes al PPS. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede entonces? Cuando hablamos del 15% son dos connotaciones. La primera, el 14% del valor se va como el ahorro a los PEPs y el 1% se va como el pago al seguro inclusivo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede entonces? El empleador o el contratante es el que tiene que hacer el aporte en sí, pero siempre y cuando la persona no gane más del salario mínimo, porque entonces hay una excepción. Si la persona gana más del salario mínimo, independiente contratista que le pago por cuenta de cobro, 500 impuestos, y ellos me dicen a mí que ganan más ingresos por otras partes, yo como contratante no estaré obligado a hacer el aporte al piso de protección social. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Preguntemos al independiente, ¿usted tiene otros ingresos? ¿Usted tiene otras entradas? ¿Usted gana más de salario mínimo? Si usted gana más de salario mínimo, es el independiente el obligado a hacer los aportes al régimen contributivo. Recordemos, artículo 244 de la ley 1955 dice que el independiente que gane más de salario mínimo tiene que hacer aporte al sistema contributivo.
Quiere decir que no podrá ser parte del PPS. En ese orden de ideas, el contratante no tendría que hacer ningún tipo de aporte del 15% adicional sobre esa cuenta de cobro. Ahora bien, hay ciertas connotaciones que se deben tener en consideración. El piso de protección social hay que verlo de diferentes ópticas. Si usted es un contratante y es tu trabajador que gana 500 pesos, pues hay que verificar los beneficios y contras. El empleador que le paga 500 pesos a su trabajador, ¿ya podrá hacerlo partícipe del PPS? Sí, podrá hacerlo partícipe, pero pues hay que verlo porque si cotizamos solamente el 15% por 500 pesos, pues no tendríamos cubrimiento en diferentes accesos que nos brinda el régimen contributivo. Me explico. Por ejemplo, una incapacidad en el piso de protección social no es reconocida al empleador. ¿Por qué? Porque la personita está afiliada al régimen subsidiado. El régimen subsidiado no paga incapacidades. En cambio, si el empleador le paga 500 pesos de salario y por los 500 pesos cotiza por el salario mínimo la EPS en régimen contributivo, la EPS sí está obligada a pagar incapacidades. Luego, en el régimen contributivo también se paga la ARL, no se paga un seguro inclusivo y el cubrimiento de la ARL desde cierta óptica es muchísimo mejor que el del piso de protección social. Por este motivo, para empleadores de trabajadores dependientes, pues lo recomendable es que se revise muy bien si se paga por debajo del salario mínimo, si lo van a incluir ese trabajador en el PPS o continuar en el régimen contributivo. Tiene mucho más beneficios como tal el régimen contributivo. Pero con sus contratistas, si le pagan menos de salario mínimo y el contratista no tiene otros ingresos, hay que hacer aportes al PPS. Ok, por otro lado, cuando son afiliados voluntarios, pues el afiliado voluntario es el que aportará directamente al PPS. ¿De acuerdo? Ahí no hay empleador ni contratante. La fecha para realizar el pago, básicamente lo que dice la norma es, el pago se hace en el mes que se rinde el servicio. Aquí no aplica lo que aplica en el régimen contributivo o los trabajos normales, que se paga mes vencido a la nómina o se paga mes vencido a los ingresos para independientes. Aquí se paga el aporte en el mes corriente, en el mes que se rinde el servicio. Mucha precaución con esos tiempos. Si la persona, el contratante o el empleador le hace unos aportes al PPS, la persona por mera voluntad podrá hacer aportes adicionales al piso de protección social. Pero mucho cuidado, hay unos límites, unos topes, porque recordemos que el PPS está dado para quienes ganan menos de salario mínimo. Por tal motivo se considera inicialmente que esas personas no pueden cotizar demasiado. Entonces, mucho cuidado. ¿Pueden cotizar voluntariamente? Sí, pero sin pasarse del tope o del límite, porque si se pasa del tope del límite, la norma dice que la administradora de pensiones podrá notificar o notificará a la OGPP directamente sobre esos pagos de aportes. ¿Listo? Consideraciones importantes, por ejemplo, para el año 20 el tope máximo, el techo máximo de aportes en los BEPS era 1.260.000. Un beneficio importante de los BEPS es que todo lo que yo cotice o lo que yo ahorre en los BEPS, el Estado me brinda un beneficio que es el 20% adicional. Por ejemplo, si yo ahorro en los BEPS, en el piso de protección social, 75.000 pesos en Colpensiones, ya el Estado automáticamente me suma un 20%, 15.000 pesos, y el ahorro del mes será 90.000 pesos. Es un beneficio interesante para aquellos que hacen parte del programa BEPS de Colpensiones. Las prestaciones sociales para los trabajadores que ganan menos de salario mínimo no se tocaron, siguen exactamente igual. Así yo le pagué 500 pesos de salario al trabajador, debo pagarle cesantías, intereses, prima y las vacaciones respectivas. Obviamente lo demás de prestaciones, dotación y demás que haya lugar. Auxilio, transporte y demás. Se está pensando en que se incluya la caja de compensación, pero por ahora no está incluida. Está en proyecto el tema de que se incluya el subsidio familiar dentro del PPS, pero por ahora aún no está incluido como tal hasta la fecha. La resolución 2421 ya hace otra parte de la reglamentación, ya la parte operativa, la parte de cómo vamos a hacer los aportes al PPS. ¿Listo? En esta reglamentación la norma dice, ojo pilas, porque el tipo de cotizante 51, que se conoce actualmente como trabajador de tiempo parcial afiliado al régimen subsidiado, el que conocemos como cotización por semanas, semana 1, semana 2, hasta 4 semanas en el mes, ¿de acuerdo? Este queda reemplazado por el cotizante 65 y el 66. El dependiente vinculado al piso de protección social y el independiente vinculado al piso de protección social. Adicional a ello, se habilita lo que es la planilla tipo B para específicamente los aportes del PPS. Los operadores de aportes por los cotizantes 65 y 66 que hablábamos ahorita deberán revisar que esa persona por la cual se está cotizando la planilla tipo B con ese tipo de cotizante estén en una base de referencia de Colpensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas deben estar afiliadas al PPS antes de hacer o utilizar la planilla tipo B. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con esta aplicación. Consideraciones generales, ya lo decíamos, el IBC
debería ser inferior al salario mínimo porque es el objetivo de esta norma. Aparte de eso, la tarifa, como ya decíamos, es el 15%. La cotización va a ser directa a Colpensiones. Ya no aplican novedades en la planilla Pila. Aparte de eso, los días de cotización van a ser cero. Ya, indiferentemente, pues gana menos del salario mínimo en todo el mes. El pago se genera en cualquier día del periodo, pero mientras sea periodo corriente. La norma dice, se hace cotización en el mes que se genera el servicio. Y el valor mínimo que se podrá pagar en la planilla de PPS serán 5.000 pesos. Básicamente lo que queríamos remitirles o transferirles en este video, ya con relación a la sentencia que declara inexequible el PPS, pero el PPS continúa vigente. Inexequible si el Congreso no genera la norma a partir del 20 de junio de 2023. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Cualquier inquietud, siempre estamos a su servicio. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto.